Muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en Suma 2, este foro de expresión y análisis de los asuntos contemporáneos más importantes de la vida cotidiana, de la vida de usted, de su familia, de los que le rodean. Vamos a hablar hoy de un tema muy interesante, de una de las artes, de las bellas artes, que ha acompañado al ser humano desde el principio de los tiempos, el baile. Para ello tengo el gusto, el placer enorme de recibir en este espacio a dos bailarines que son además instructores, que son coreógrafos, que son directores de compañías y bueno, los que transmiten a las nuevas generaciones la técnica y la disciplina. José Juan López, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Y Alejandro Chávez. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bien, pues maestros, vamos a hablar del baile. ¿Cómo nace el baile como necesidad humana? Se dice que el hombre antes de hablar bailó y después la danza es como la búsqueda del ritual desde el inicio de la era del hombre. Y la danza forma parte de la cultura fundamental de los pueblos. Claro, hay rituales muy antiguos que hasta la fecha se realizan aquí en México, por ejemplo como los concheros, que viene la tradición, quizás ya no es lo mismo, pero se mantiene este ritual de la danza. Se le otorga una significación especial, una fecha única, ocurre de manera cíclica, cada año sabemos que ellos bailan en determinadas fechas. Claro, es importante para la comunidad hacer esta celebración, como usted menciona, cada ciclo, porque es una manera de renovar la energía, de renovar la esperanza, de renovarse, de reconocerse nuevamente, o si hay nueva gente, integrar a este grupo, a esta comunidad. Esto es en cuanto a una danza, digamos, ancestral, pero tenemos también danza contemporánea y danza y baile de salón o baile de pareja que se dan en las plazas públicas. Vemos que en Querétaro, por ejemplo, 100 parejas bailan danzón al mismo tiempo en la plaza central. Sí, la danza contemporánea nace en el siglo pasado en Estados Unidos y en Europa. México la adopta y hay una gran tradición en la danza contemporánea. Se hace en teatros, se hace en espacios alternativos y también en la calle. Es un movimiento muy fuerte en México, que a los mexicanos les gusta bailar por naturaleza. Danzón, tango incluso, otros géneros, ¿no? Ritmos latinos. Los vemos en la calle. Claro. Los vemos en las fiestas. No hay fiestas sin baile, maestro. No. Siempre hay una celebración o aún para la muerte hay danza. Siempre hay danza para nacer, para vivir y para morir. La danza acompaña, por ejemplo, a los padres de familia cuando toman en sus brazos a un bebé y le quieren demostrar su cariño. Claro. Sí, en realidad la danza contemporánea toma cualquier acción, cualquier problema psicológico o social y hace un significado de esto a través de los signos y de los símbolos. Muy, muy interesante. Maestro José Juan López, ¿en qué momento usted sintió o sus alumnos sienten que van a dedicarse el resto de su vida de manera profesional a la danza? ¿No es una decisión muy fuerte? Creo que es una parte muy mística, ¿no? Creo que nosotros no escogemos la danza nos escoge, nos atrae a ella. Uno tiene que obedecer ese instinto. Es un instinto que te lleva a más. Es una forma la danza es una forma de vida, es una forma de crecer, de sentirte vivo. Hace tiempo se hablaba de la danza como un arte, ¿no? En el siglo pasado la danza o el simbolismo artístico, surge el simbolismo artístico y surgen estas partes más
más destinadas al artista, el rol del artista con la sociedad, el artista como creador, el artista como ejecutante. Estas dos partes son muy importantes porque todo el tiempo y toda la vida ha involucrado el arte de la danza o el arte en sí con la sociedad. En este caso la danza, pues como decía mi compañero, desde los principios el primer movimiento era un baile, ¿no? Cualquier movimiento corporal se convertía en un baile, una forma de expresión. Es como una forma de vida. Sí, yo trato de mostrar a los chicos que toman clase conmigo lo que yo he vivido, lo que yo he sentido, lo que me ha hecho sentir la danza. ¿Qué le ha hecho sentir la danza? Me ha hecho sentir satisfacción, me ha hecho sentir interés, me ha hecho sentir vivo. ¿Hay alegría? ¿Hay una catarsis? Hay alegría, hay tanta alegría que al siguiente día uno quiere más y más y más. Esta satisfacción de hacer danza es necesario, cuando la empiezas a hacer es necesario. A ver, usted era un niño que jugaba como todos. ¿En qué momento se dio cuenta de que su cuerpo era una herramienta de expresión, de manifestación de una emoción? Yo recuerdo que desde la primaria, que era el día de la batalla de Puebla y el día soy de Guanajuato, el castillo de Granaditas, la independencia, la toma de la Alhóndiga de Granaditas, yo me acuerdo que siempre quería participar en esos eventos. En artes escénicas. Yo siempre quería estar ahí, aunque fuera el pípila o fuera un soldado. Sí, yo siempre quería ser parte. Parte de la compañía escolar que hacía las actividades cívicas. Sí, hasta los 16 años, que fue cuando empecé a tomar mis primeros talleres de Y se sintió de en casa, como pez en el agua. Sí, antes de esto yo era arte marcialista, todo el tiempo entrenaba taekwondo, karate, aikido. De repente entro a un ambiente totalmente diferente y me envolvió. Dije, no, esto. Y la danza contemporánea es su trabajo, es en este momento su vida. Sí. Y seguirá. Y seguirá. Sí. Ahora, ocurre con los artistas escénicos que a veces hay lesiones, a veces hay situaciones del cuerpo que ya no tiene el mismo desempeño que antes. ¿Qué puede hacer un bailarín cuando su cuerpo ya no es tan ágil? El único secreto para prevenir una lesión es primero una formación profunda, muy específica, y después mantener este entrenamiento constante, mínimo de lunes a viernes, todos los días, 1 hora y media. Hora y media de trabajo, de entrenamiento. ¿En gimnasio o en casa o corriendo? ¿Cuál es el...? Puede ser en el caso de los bailarines de ballet, clase de ballet, de contemporáneo, clase de contemporáneo, y complementar con a veces el gimnasio, preparación física, yoga. Eso es lo que previene. Cuando hay una lesión, uno tiene que tener mucho cuidado. Las lesiones pueden ser por cansancio, por mucha carga de trabajo o porque hay algo no bien ejecutado cuando se está bailando. Hablando del cuerpo, yo siento, es mi percepción, pero quiero que ustedes me confirmen o me digan que estoy equivocada. Antes, hace 10 o 20 años, había mucho más fisicoculturismo, donde los bailarines o los artistas en general de la danza hacían más músculo y buscaban la manera de ser, con tener mucho volumen. ¿Es verdad? No. Más bien, como decía Alejandro, todo bailarín necesita, para ser bailarín y decir soy bailarín, necesitas una técnica formativa, ya sea ballet, sea Graham, sea Horton, sea Limón, pero que sea una técnica. Hay técnicas formativas y hay técnicas de movimiento. Las técnicas formativas te van a hacer
te van a formar. La danza forma, hay un dicho, ¿no? Que dice, la danza forma, pero también deforma. Si tienes una buena técnica de base, para eso hay escuelas ahora, como el colegio, como la UAC, como Bellas Artes en general, tu cuerpo va a tener una estructura muscular, basado a una buena alimentación, que lamentablemente en otra época era una desnutrición. Sí. Era lo que hacía que el músculo se marcara. Para no irme tan largo, todos tenemos ciertas cantidades de grasa, lipocitos, ¿no?, en nuestro cuerpo. Cuando tenemos esa reserva y la absorbemos, entonces el músculo empieza a marcar, empieza a exponer, pero sin fuerza. Y ahí es donde venían muchas lesiones. Ah, ok, el músculo era imponente, pero no respondía a la hora de la acción. Ahora, cuando ustedes ven una escultura, por ejemplo, Grecia antigua, siglo V a.C., ¿consideran que esos cuerpos de esos atletas olímpicos de las primeras Olimpiadas corresponden al ideal de cuerpo? Pues según la Roma era el ideal. Era el ideal, y me imagino que por algo el David, ¿no?, una persona muy fuerte, su forma de alimentación, su forma de vida, su alimentación sobre todo, tiene mucho que ver con estos cuerpos altos y largos, fornidos. Aquí hay una mestización muy fuerte, ¿no?, en América Latina. Todo se adapta a su contorno. Si en nuestro continente tenemos que tener una estructura, y seamos altos, grandes, algunos por la complexión de piel o por no, algunos son un poquito el músculo más marcado, algunos es un poco más suave, tiene mucho que ver el entrenamiento. El ideal sería un cuerpo atlético. Ajá. El bailarino busca el cuerpo atlético, busca un cuerpo alargado, funcional. Funcional. Sí. Sí, se ha confundido un poco. En el ballet clásico, en el inicio con los ballets rusos, se buscaba hacer las danzas, pero no se buscaba este virtuosismo. Se ha dado el virtuosismo por la especialización de los siglos, pero en realidad es la búsqueda del bien decir una historia con un lenguaje claro. El virtuosismo se ha dado por el entrenamiento y porque ha cambiado las técnicas o la manera en el método de la enseñanza. Pero ese no era el fin del ballet, por ejemplo, de los ballets rusos. Sí. Ahora ha cambiado, es muy específico el cuerpo. Ahora, en el caso de las chicas, vamos a hablar también, al terminar esta pausa, vamos a hablar de el cuerpo de los bailarines y el deseo de bailar. Regresamos en un minuto, no se lo pierdan.